rechazamos este decreto de urgencia y listado de medicamentos genéricos impuesto de esa manera porque creemos que es una medida populista y demagógica. Está en nuestros estudios Ali Carlos Villarroel, él es presidente de la Asociación de Boticas y Farmacias del Perú. Y vamos a conversar sobre algo que acaba de ocurrir. El Ministerio de Salud aprobó una lista que ya no es de 40, ¿no? Es de 434 medicamentos genéricos que farmacias y boticas deben ofertar de manera obligatoria. Bienvenido, Ali. Gracias, Nicolás. Sí, muy preocupados desde el sector de farmacias y boticas independientes del Perú, que son alrededor de 24.000 farmacias independientes pymes, o sea, que no son la gran cadena, sino que son las pymes del sector farmacéutico. Y muy preocupados por esta lista impositiva y punitiva, ¿no? Pero nosotros rechazamos este decreto de urgencia y listado de medicamentos genéricos impuesto de esa manera porque creemos que es una medida populista y demagógica, además de antitécnica y ilegal. Porque es populista porque le está creando una falsa percepción a la población, a la ciudadanía, de que se va a mejorar el acceso a medicamentos genéricos, cuando sabemos que el verdadero problema del acceso a medicamentos genéricos está en el sector público. En el sector público tiene el 90% de asegurados entre SIS y de salud. Pero además, lo más importante es que el Estado, a través del MINSA, tiene 8.800 farmacias públicas en las cuales no se ofertan los medicamentos genéricos, en las cuales siempre paran desabastecidas. Y para tapar ese hueco, quieren obligar al sector privado, que es el complemento, en todo caso, del sistema de salud, para que, bajo pena de multa y de una manera impositiva, se obliguen a una lista de 434. Lo que a mí me parece de arranque lo más, no sé, como kafkiano, no sé. Es decir, si tú eres una farmacia popular, una pequeña empresa, una farmacia o botica independiente, que no eres parte de las grandes cadenas que pertenecen a un poderosísimo grupo económico que tiene una tremenda espalda financiera, si tú eres de estas farmacias y no tienes los medicamentos, que ahora son 434, te clavan unas multas que son brutales. Pero si tú vas a una farmacia de un hospital o de una posta y no hay el medicamento, no pasa nada. ¡Nada! Nada. Cuando es obligación tener esos medicamentos, no pasa nada. Nadie es sancionado, no se impone multa, no se despide a nadie. ¿O estoy equivocado, Ali? Totalmente la razón, estimado Nicolás, porque no solamente no existen multas, sanciones, ni nada que se conozca, sino lo que están haciendo es premiar esta ineficiencia, este status quo, que no solo viene de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, los vienen arrastrando, pero se esperaba que en este gobierno, este nuevo ministro, diera una reforma y una medida que mejore el servicio de salud para nuestro país. Pero todo lo contrario. El Estado, el Ministerio de Salud, tiene un presupuesto de 13.000 millones de soles para todo el Ministerio de Salud. De ese presupuesto, solo le asigna 520 millones para medicamentos genéricos. Es decir, si este gobierno tuviera una voluntad política de mejorar el acceso a medicamentos genéricos, mejoraría su presupuesto para que pueda mejorar el acceso. Pero el problema no está ahí, inclusive, sino el gran problema del presupuesto en el sector público pasa por la redistribución presupuestaria. De ese 13.000 millones que hemos hablado, acabo de bajar del CIAF la información de la ejecución presupuestal del Ministerio de Salud, y podemos ver que en la distribución de los gastos, el 80% del presupuesto del Ministerio de Salud es 87%, es para gastos de planilla y personal. Y solo el 13% para gastos de capital. De ese 87%, el gasto para medicamentos genéricos es solamente de 2.500 millones, que son alrededor de 20%. De ese, solamente le asignan 520 millones para medicamentos genéricos. Es decir, si el Estado tuviera una voluntad política, tendría que empezar mejorando su redistribución presupuestaria. Si ya eso es un problema, el peor problema es que de esos 520 millones que tienen, ni siquiera lo ejecutan, no hay capacidad de gasto. Y no lo ejecutan adecuadamente, porque lo que muchas veces dicen, oiga, pero si se asignó el presupuesto, bueno, pero no hay el medicamento, pero debería haber, pero ese es el problema de ustedes. Debería haber y no hay, y no están actuando con eficiencia. Ali, tenemos que ir a la pausa, y yo quisiera regresar respondiendo una pregunta. ¿Cuál es el impacto que va a tener? Porque si tú tienes una pequeña farmacia, tienen que tener 434 medicamentos genéricos. ¿Cómo vas a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? Yo no sé si me equivoco y la respuesta la tienen ustedes, ¿no? ¿Cuál es el impacto real que va a tener? ¿Van a cerrar farmacias y boticas? Por favor, respóndeme tras la pausa.
Gracias. Regresamos, estamos en Exitosa. Está en nuestros estudios Ali Carlos Villarruel. Él es presidente de la Asociación de Boticas y Farmacias del Perú, de las boticas y farmacias independientes que no dependen de las grandes cadenas y son en la mayoría de los casos micro y pequeñas empresas, en algunos casos hasta familiares. ¿Qué es lo que está pasando con el problema de la distribución de medicamentos para los pacientes en el Perú, de los cuales más del 80% están inscritos en el SIS o en el Salud? Que no hay medicamentos en las farmacias y del sistema de salud, en las más de 8.000 farmacias que tienen. No hay. La gente va y no hay. Tienen que cruzar a comprar a las farmacias y boticas o a las cadenas. Entonces, el gobierno ha decidido hacer una lista que era de 40 medicamentos y había mucha polémica sobre esto, a una lista de 434 medicamentos genéricos que ustedes, no ha salido el reglamento, ¿no? Pero ustedes deberían tener obligatoriamente. Claro, la publicación ya de esta resolución ministerial, porque lo que se ha publicado ayer ya es una resolución ministerial explicando de que esta es la lista y que obviamente se añade al decreto de urgencia de que aquel que no lo tenga tendrá una multa de 2 UITs de 10.300, lo cual es más leonino que la SUNAT y Sudafil. O sea, realmente nos parece desproporcional el sistema punitivo que tiene el Ministerio de Salud para este tipo de casos. Ahora, lo que nosotros decimos es que una lista única no resuelve el problema de acceso a medicamentos genéricos, porque una lista no es una varita mágica para mejorar el acceso a medicamentos genéricos. Ya de por sí mencionabas que una lista de 40 tenía dificultades entre la demanda de la costa, la sierra y la selva. No, claro, eso lo hablamos acá. O sea, ¿cómo puedes hacer la misma lista cuando Loreto tiene no solo características climáticas particulares, sino tiene patologías que se repiten y que requieren medicamentos que no los vas a necesitar en Puno? Así es. Y te obligan en la lista. Esa lista es única. Pero solamente en Lima Metropolitana, la farmacia que está frente a un hospital tiene una demanda y rotación distinta a la que está frente a un mercado o la que está en la punta del cerrito de Huaycán o Villa El Salvador. Esa seguramente la que está en Villa El Salvador o Huaycán, su petitorio es mucho menor porque responde a una demanda mucho más simple, de repente, de menor tamaño. Las que están frente a un hospital, distintas. Una lista única rompe todo ese esquema y lo que hace es perjudicar a las pequeñas farmacias independientes. Nosotros creemos que esta medida populista y demagógica, porque quiere tapar la deficiencia del sector público y le traslada su responsabilidad al sector privado, tiene otro componente, que es una medida invasiva, una medida que está realmente interfiriendo los inventarios de las farmacias privadas. Nosotros creemos que es una medida intervencionista, que en una democracia y en una economía social de mercado no se puede permitir, porque el Estado no le puede decir a una empresa privada: esta es la lista que tienes que vender y esta es la cantidad que tienes de vender. En ningún sector de la economía se ve este caso. Nosotros, conscientes de que el sector salud es un componente distinto, sí estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio de Salud, pero no a través de una lista impunitiva con sanciones, sino que a través de medidas creativas formemos parte de un sistema de salud en que el sector privado apoye al sector público y juntos podemos trabajar. Mira el modelo europeo donde sí se integra el sector privado con el sector público. En Europa, que es el modelo europeo, España básicamente el modelo Receta 21. Cualquier ciudadano puede ir a un consultorio privado o público, a un médico, le entregan su receta en medicamentos genéricos, obviamente. Este ciudadano va a cualquier farmacia privada, le entregan sus medicamentos genéricos de manera gratuita y esta farmacia privada va y le cobra al Estado. Entonces, medidas creativas hay. Lo que sucede es que los genios del Ministerio de Salud, al parecer, ni siquiera se han dado la molestia de buscar una concertación con los diferentes gremios de salud que queremos aportar. Pero eso es lo que yo no entiendo. Esto ha salido y ustedes se han enterado cuando se ha publicado. Así es. O sea, nadie no han estado sentados en una mesa revisando escrupulosamente la lista o discutiendo soluciones como esta. ¿Qué es lo razonable? Si el Ministerio de Salud y Salud no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de atender como es debido a través de sus farmacias, que son más de 8.000, los requerimientos de sus pacientes, entonces una fórmula es la española. Vas a cualquier farmacia o botica con tu receta del SIS o de salud y recoges el medicamento y no tienes que pagar nada, porque el que va a pagar es el Estado, o sea, o el MINSA o es salud. Punto. Eso es lo sensato. Así es. Y para eso, pero eso no puedo creer que ni siquiera se hayan sentado a hablar. No existe ninguna invitación, no hay ninguna intención.
Lo que pasa es que, al parecer, los objetivos políticos y de Estado de este actual gobierno no están centrados en lo que la mayoría de la población pide, sino básicamente en medidas populistas a través de un parche. La gente, a través de la necesidad que se está planteando, piensa que con esto se va a solucionar. Y realmente vemos quienes tenemos la experiencia del sector farmacéutico, 20 años del sector farmacéutico, y quienes además conocemos el sector de adentro, sabemos que hay problemas adicionales a esto. Mira, el gran problema del Estado no solamente es la ineficiencia del sector de la gestión de sus farmacias. El gran problema también es que el Estado no garantiza la intercambiabilidad y la calidad de los medicamentos genéricos en el Perú, que es el gran problema porque la comunidad médica se resiste a prescribir una receta de medicamentos genéricos. He escuchado a algunos decanos que han salido y decir, no me cambien la receta. Sin embargo, el gran problema en el país, que es por lo menos la demanda en el sector privado, no existe ninguna receta de los médicos que pidan en medicamentos genéricos. ¿Y por qué? Ellos tienen su fundamento y dicen que mientras que en el Perú no se ajusten los controles de la calidad de los medicamentos genéricos, ellos no lo van a suscribir. Entonces, pregunta, ¿si quién es el encargado de garantizar? Es la DIGEMI del Ministerio de Salud a través de un ensayo científico que se llama la bioequivalencia o biodisponibilidad, que de las 800 moléculas en el Perú solo entre 46 a 60 han sido aprobados. Es decir, para llegar a 800 falta un montón. Desde el año 2004 que empezó la política del medicamento para hacer la intercambiabilidad de estas moléculas, solo han avanzado hasta 50. O sea, para que lleguen a los 800, calculamos que será en unos 100 o 200 años al ritmo que tiene el Estado. Entonces, pero si el Estado no quiere garantizar la calidad del medicamento genérico para que establezca una política de Estado, entonces... Yo cuando vi lo de la lista, lo de las 434, y que te clavan una multa de 2 unidades impositivas tributarias, que son 10.300 soles, porque llega una inspección, no tienes un medicamento, 10.300 soles de multa. Así. Una cadena perteneciente al grupo Intercorp, no le hace ni cosquillas, 10.300 soles, pero a una pequeña farmacia o botica de barrio la puede quebrar. Así es. 2 multas de 10.300 soles, ya no puede seguir operando. Cerró la farmacia. Así es. Pero eso va a pasar, Ali. Va a pasar, y nosotros advertimos esto en la anterior y explicamos de que inclusive si este decreto de urgencia y este reglamento plantean la necesidad de sancionar al que no vende, porque nosotros estamos de acuerdo en que no se pueden negar los medicamentos genéricos. Pero si ya es conocido, como bien tú lo dices, que existen unas cadenas que niegan los productos, pero que se salvan a través de la fiscalización porque pueden pagar esas multas, yo te digo algo mucho que hemos detectado en el día a día. Cuando la fiscalización va a esa gran cadena y le pregunta, no lo sanciona por no vender, le sanciona por no tener el stock. Pero ¿qué sucede? Esas grandes cadenas siempre tienen el stock de medicamentos genéricos, por lo tanto, multa nunca van a tener. Otra cosa es que los nieguen y otra cosa es que te hagan el stock. En el caso de la farmacia pequeña es lo contrario. Ahí sí se vende, pero el riesgo de que el stock no lo tenga en el momento de la fiscalización es grave. Por ejemplo, viene una fiscalización y me dice, de este producto amoxicilina debía tener una caja de 100 unidades, pero resulta que ayer vendí un blister de 10. Ya estoy en riesgo de multa. Pero si anteayer también vendí una toma de 2, porque una farmacia pequeña vende por unidades, vendí una toma de 2, ya tengo 88. La multa dice que debes tener esa cantidad, y si no tienes esa cantidad, viene la multa. Mire la paradoja de este sistema sancionador, ¿no? Por eso nosotros decimos que está mal en el diseño del decreto, en el diseño de la lista, en el diseño de las sanciones y en el diseño de toda la política que el Estado quiere para mejorar el acceso. Está de patas arriba, como dicen nuestros asociados y nuestros colegas del sector farmacéutico. Realmente nosotros creemos que el Estado, si de verdad quiere solucionar este problema de acceso al medicamento genérico, debe buscar la integración, como lo hacen otros países en la región y en Europa, que es el modelo que hay que seguir, es la integración del sector privado con el sector público, pero de manera colaborativa y participativa. Ali, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que está muy claro la perspectiva y el punto de vista de ustedes.